Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al exministro de Defensa e ilustre historiador dominicano, el general retirado José Miguel Soto Jiménez. Muchísimas gracias por el honor. Bueno, gracias a ti por la invitación, que es un gesto que nosotros deferimos de una manera no solamente cortés, porque ese es el formalismo, sino entusiasta, porque tengo que decirte en cámara que tenía tiempo que no sabía de ti, de aquella vez que nos vimos varias veces en tu programa. Entonces estamos aquí a aprovechar para extenderle un saludo muy dominicanista a toda tu teleaudiencia. Para nosotros es un gran honor tener una personalidad como usted, y en este momento es mucho más oportuno hablar con un ex alto mando, un historiador, un hombre ilustrado de las ciencias sociales y con el cual podemos descifrar muchas cuestiones que están a la vista, pero que tienen como un ambiente incógnito en términos de mirar el horizonte más allá de lo que puede ser una solución, y es el caso haitiano. Sobre todo, sí, en la gentil presentación que hiciste, quizás omitiste la parte que a mí, o de la cual yo estoy más orgulloso, que es simple, ser dominicano. Un dominicano a carta cabal. Sí, un dominicano con todos esos atributos que hay que decírselo a la población para que sepa, sí, aunque sabe frente a quién estamos, a veces hay que recordarlo. Muy bien. El caso Haití es preocupante, y en materia de seguridad, que usted domina muy bien por su trayectoria militar y también intelectual. Que se mire en el horizonte hacia Haití, porque en términos de seguridad no podemos hablar de estabilidad, pero también de pobreza, de marginación social, y sobre todo, mirándolo de este lado, se ve como una especie de amenaza. ¿Qué usted tiene que decir? No, yo pienso que, mira, hay, sin lugar a dudas, motivo de preocupación, pero a propósito de preocupación, yo creo que el mensaje que debemos llevar a la población, y ese es uno de los deberes, no solamente mío, sino tuyo también como comunicador, es lo que decía el general Ulises Heró, Lilis. Él decía, yo no me preocupo, me ocupo. Y entonces yo pienso que ante esta amenaza, porque es una amenaza a la República Dominicana, no una amenaza militar. Yo lo he dicho varias veces, pero hay que explicárselo a la población. Cuando yo digo que no es una amenaza militar, habría que agregar convencional, ¿verdad? Porque Haití no tiene ejército formal en la correlación de fuerzas. La correlación de fuerzas favorece mucho a la República Dominicana desde hace tiempo. Y entonces no podemos hablar de una amenaza militar. Pero también, yo creo que tú lo dijiste muy bien, es una amenaza, quizás la más grave amenaza que ha tenido jamás el Estado Dominicano, ese Haití desvalido, hambriento, con todos los problemas. El país más pobre del hemisferio occidental es Haití. Entonces, como ha sido siempre, los problemas en Haití siempre se han reflejado en la República Dominicana, desde hace muchísimo, desde hace más de 300 años. Entonces, cuando se enfoca ese problema, ¿verdad?, de la amenaza, es una amenaza de la que tienen que hacer frente los militares, porque como decía un general español muy famoso, él decía que las labores de mantenimiento de paz, de la consecución de la paz, de esas tareas, ¿verdad?, no son labores militares, pero solo los militares pueden llevarla a cabo. Entonces, tenemos que señalar el trabajo que ha hecho en los más de 170 años, el Ejército Nacional, ahora se llama Ejército de la República Dominicana, muy bien nombrado, ¿verdad?, ha custodiado esa frontera. ¿Cuál es el aval? Que la frontera está donde la dejaron nuestros mayores, ¿verdad? Entonces, ciertamente, ¿verdad?, para no faltarle el respeto a la inteligencia de la teleaudiencia, bueno, ahí en esa frontera hay muchísimos problemas. Hay muchos problemas. Los problemas típicos que hay en una frontera, ¿cuáles son?
el contrabando de armas, el contrabando de todo tipo, el narcotráfico, la trata de personas, la migración ilegal. Ese es un problema de todas las fronteras. Eso no justifica los fallos que ha habido tradicionalmente en la frontera, pero no son exclusivos de las Fuerzas Armadas. Y te voy a poner un ejemplo, que la población tiene que tenerlo claro en su sano juicio y en la apreciación de la situación, ¿verdad? Los militares no trazan la política. Los militares no trazan la política. Los militares son un instrumento de la política, según la Constitución de la República. Y en los momentos en que han trazado la política, entonces esto no es democracia. Es en los regímenes autoritaristas, en las autocracias, ¿verdad? Entonces, ahí sí. Pero en nuestro caso, con una democracia incipiente, pero que nos ha costado mucho, llena de problemas, pero nos ha costado mucho. Y ese sistema político de nosotros, que hay que proteger, es lo que nos diferencia básicamente de Haití. Y uno de los retos para los ciudadanos dominicanos es que no nos lleguemos a parecer a Haití. Porque uno de los problemas que hay en Haití, cuando hablamos de amenaza, es un fenómeno que los académicos deben estudiar, que los académicos, ¿verdad? Los nuestros, porque los otros también lo han estudiado, ¿verdad? Y no es verdad, hay un mito como que los académicos haitianos son superiores a los dominicanos, eso no es verdad. Que se gradúan en Francia, que no, nosotros tenemos académicos graduados en todas partes del mundo y con muy buen juicio y muy buena capacidad. Y entonces, lo que deben estudiar, que es una forma de estudiar la amenaza, eso no es las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no están para estudiar ninguna amenaza, sino para ejecutar el mandato constitucional mediante sus mandos naturales, ¿verdad? Que es defender la territorialidad, la soberanía nacional y la seguridad del pueblo, ¿verdad? Pero lo que se debe estudiar es la muerte del Estado, porque en Haití no es un Estado fallido. Yo decía antes, creo que cuando fui por primera vez a tu programa, yo hablaba de un Estado fuñido, ¿verdad? Pero ya ni eso, es la muerte del Estado, ¿verdad? ¿Y por qué yo hablo de la muerte del Estado, mi querido amigo? Porque hay un ejemplo, y te voy a poner un tipo ejemplo, un ejemplo tipo. ¿Cuál es Somalia? En Somalia, ¿qué está pasando en Somalia? ¿O qué ha pasado en Somalia? La muerte del Estado. ¿Y cuáles son los síntomas de la muerte del Estado? Para que ustedes hagan ustedes mismos la comparación. Número uno, la pérdida del monopolio legal de la violencia, ¿verdad? Eso ha pasado. ¿Dónde se ha mudado? Del Estado a las bandas esas, las famosas bandas esas, ¿verdad? Bueno, segundo síntoma, así ha pasado en Somalia, así mismo ha pasado en Somalia. En Somalia son esas bandas, así mismo, esas bandas armadas que no tienen que ver nada con el Estado, los que dominan el territorio. Entonces, segundo, la pérdida de control del territorio nacional, que también lo tienen las bandas, las famosas bandas esas. No hay una unidad de criterio, ¿verdad? Entonces el Estado no existe, no hay presidente. Hay un primer ministro, como dicen los venezolanos, a los que nadie le para bola, ¿verdad? Hay un canciller que solamente habla él, inclusive inconveniencia, que lo ha corregido el presidente, el primer ministro, ¿verdad? Y él mismo se ha disculpado. Ahí no hay Estado. Entonces, tú me dirás, bueno, eso es un asunto de los haitianos. ¿Cómo nos perjudica a nosotros? ¿Verdad? Nos perjudica a nosotros de muchísimas maneras. Porque entonces, en esa anomia que hay en ese país, anomia, diría yo, y anemia también, ¿verdad? De forma jocosa, entonces nos perjudica por el aumento de la migración ilegal, el aumento del contrabando. La banda denominada 400 Maguoso desvió el sábado varios autos que transitaban por rutas que controla, que la gente dice, está muy bien armada, está muy bien armada, así como a ciudadanos haitianos. Un peligro militar. Los misioneros de una organización religiosa y sus familiares volvían de visitar un orfanato situado a unos 30 kilómetros de Puerto Príncipe. Ahí no hay unidad de mando, el grupo criminal no hay realiza desde hace no hay meses mandos raptos. naturales. Si usted lo ve por televisión, la fílmica, usted, y yo que soy un militar retirado de ya hace mucho tiempo y que conozco bien el etos militar, entonces me doy cuenta que ahí no hay nada. Ahora, si son un terror en la barbarie en que viven, ¿contra quién? Con
los infelices de su pueblo, desarmado, hambriento, inválidos de conformación ciudadana. Sí, ahí son un terror. Pero hay que ver que se enfrenten o traten de agredir, cosa que yo dudo mucho, ¿verdad? Porque ya ha pasado a las Fuerzas Armadas Dominicanas, que ha reforzado la frontera. ¿Ya? No sabemos el número, el presidente, hay que creerlo, ha hablado de 11.000, 12.000, 13.000 hombres, ¿verdad? Regularmente ahí hay un establecimiento militar de 1.200 a 1.500 hombres que hacen labores de gendarmería, ¿verdad? Que eso es otra cosa que el pueblo tiene que saber. En ninguna parte del mundo la frontera la cuidan las Fuerzas Armadas, la cuidan la gendarmería. En España, la Guardia Civil. En Francia, la gendarmería. En Italia, Carabinieri. En América del Sur, la Guardia Nacional, que es la cuarta fuerza, ¿verdad? En ningún caso es el ejército. Pero nosotros, el ejército tiene esa responsabilidad histórica. Y yo te digo que con motivo de las medidas que ha tomado el presidente, y yo quiero que se me entienda bien, porque en este país tenemos por, y debido a la suspicacia del pueblo, tenemos como norma un chiste famoso que yo creo un poco desagradable, cuando dice que cuando tú estás comiendo remolacha y escupes rojo, ya la gente dice que tú estás malogrado, ¿verdad? Entonces hay que aclarar las cosas bien, con el idioma del pueblo, para que se entienda. Yo apoyo de manera definitiva las medidas que ha tomado el presidente, empoderado de la ley, para defender a la República Dominicana. Yo no defiendo el gobierno como tal, yo lo que defiendo es a la República Dominicana. ¿Desde dónde? Desde mi trinchera ciudadana, ¿verdad? Como la debe defender tú también como comunicador y una serie, todo el que se expresa, ¿verdad? Todo el que se expresa, que por cierto que con motivo de esa expresión, ¿verdad? Yo lo veo muy auspicioso, porque la gente tiene la falsa idea, ¿verdad?, de que el temperamento nacional está dividido en dos. Los pro-dominicanos y los pro-haitianos. Eso no es verdad. Aquí hay una mayoría inmensa, casi total, de ciudadanos que apoyan la República Dominicana. Por encima, y eso hay que mantenerlo, de las luchas políticas, que yo defiendo también. Ese es el gran reto de la democracia. No es que estemos todo el mundo de acuerdo, es que cada cual haga sus demandas, ¿verdad? El problema no es que estemos de acuerdo todos, o una gran mayoría. Ese no es el problema. Eso es lo ideal, que estemos de acuerdo. Pero sí tenemos que estar de acuerdo. Tú y yo podemos estar en desacuerdo en todo. Ahora tenemos que estar de acuerdo en una cosa. ¿Y cómo se llama esa cosa? Se llama la República Dominicana. Y el deber que tiene cada ciudadano por encima de las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, que son la vanguardia del pueblo en armas, de defenderla. ¿Tú sabes lo que decía Luperón? Luperón decía, estamos hablando del siglo XIX, él decía que la defensa nacional no era un atributo exclusivo de las Fuerzas Armadas, sino que cada ciudadano, muy influenciado por la Revolución Francesa, porque eso se decía también, tiene que ser un soldado de la República. Así es. Desde cada ángulo. ¿Desde qué ángulo? Desde la fábrica, desde la escuela, desde el cuartel, desde los hospitales, desde tu consultorio, desde el bufete de abogados. Todo el mundo, desde la fábrica, todo el mundo tiene que defender la nación. Es más, yo he dicho 1000 veces y no me canso de repetir que la República Dominicana nació por allá por el siglo XVII. Ese concepto del pueblo dominicano nació de defenderse. Como decía el poeta Miguel Torga, que la patria es un pedazo de suelo defendido. Y en ese momento en que nosotros comenzamos a defendernos, entonces nacimos como nación. Añejado, macerado por el tiempo, las dificultades y la historia. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el exministro de Defensa y reputado historiador dominicano, el general retirado José Miguel Soto Jiménez. Se llama la disuasión, pero más que la doctrina militar, es la doctrina estratégica, que es la que maneja el presidente de la República, que
es el que decide el uso o la amenaza del uso de la fuerza. Es el único que tiene esa facultad en la República Dominicana. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el general retirado José Miguel Soto Jiménez, historiador, exministro de Defensa. Ciertamente que la situación de aquel lado es caótica. De este lado hay un control, hay autoridad, hay institucionalidad. Sin embargo, por la imperceptibilidad de la frontera, bueno, eso mucha gente lo ve con incertidumbre por el hecho de que un haitiano puede estar de aquel lado y da un paso y está de este lado. Es decir, no tiene un mar ni un río con un caudal como el Hudson que lo divida. El masacre se pasa a pie, darle como dice la metáfora del famoso escritor dominicano. Esto no puede significar una gran presión que ponga en peligro la seguridad. No, yo creo que se están tomando, y te lo digo de la manera más sincera y más auténtica. Para responderte, saludar el comunicado del Instituto Duartiano. ¿Qué es ese comunicado? Que yo creo que ahí descansa la llama donde todavía vibra encandilada la memoria del fundador de la República, Juan Pablo Duarte. Entonces, ellos emiten un comunicado, fíjense interesante esto, respaldando todas las medidas que ha tomado el presidente de la República. Todas las medidas. Y fíjense que el Instituto Duartiano siempre ha mantenido, de hecho y de derecho, una especie de imparcialidad. Porque, vuelvo y te repito, y es un pensamiento del mismo Duarte. Las querellas y las pasiones partidarias que deben existir en una democracia deben estar supeditadas y subordinadas, ¿verdad?, a la lucha por la defensa nacional. Entonces, en virtud de eso, actúa el Instituto Duartiano. Pero yo quiero hablarte, categorizarte, no dar explicaciones, ¿verdad? No dar explicaciones. Pero hay que categorizar las medidas que se han tomado, ¿verdad? Porque no solamente son atinadas, sino que tienen, desde el discurso del presidente en la Organización de Naciones Unidas. Y en la Asamblea General entonces, de la ONU. ¿Qué habló el presidente? ¿Verdad? Mucha gente lo malinterpretó, ¿verdad? Yo mismo, hubo cosas que no me gustaron, pero ahora le entiendo. ¿Qué fue lo que dijo él? Que no abandonaran a la comunidad internacional, que no abandonaran a su suerte Haití. Digo, y que nosotros estamos obligados, y es verdad, no a apoyarla, sino a sufrirla en la frontera, porque somos los únicos. Mientras todo el mundo habla de Haití en los cónclaves internacionales, como una especie de snob diplomático, los únicos que sufrimos el problema somos nosotros, que compartimos el decreto de la geografía, ¿verdad? Entonces, el presidente habla de eso, ¿verdad? Pero fíjate el tiempo que hace que él habla de eso. Le hace ese llamado a la comunidad internacional. Después, por el desarrollo de los acontecimientos, incluido el asesinato de un presidente allá, ¿verdad?, y el secuestro de un dominicano, o de varios dominicanos allá, entonces el presidente decide, en pleno derecho, vuelvo y te repito, en pleno derecho, decide reforzar la frontera. Reforzar. En ese hecho, la gente interpretó que están tocando los tambores de la guerra, ¿verdad? Sí, correcto. Y qué bueno que lo interpreten así. Tú sabes que no porque llamando a guerra, sino porque eso se llama, en la doctrina militar, se llama la disuasión. Pero más que la doctrina militar, es la doctrina estratégica, que es la que maneja el presidente de la República, que es el que decide el uso o la amenaza del uso de la fuerza. Es el único que tiene esa facultad
en la República Dominicana. Entonces, ¿para qué lo hace? Para disuadir, primero, y para contener la amenaza. La disuasión es una especie de enseñarle el músculo militar de la República a la amenaza por si acaso, ¿verdad? No vaya a ser cosa, como dice el dominicano. Y la contención, tú dirás, ¿por qué? ¿Contener qué? Que si había 1.500 hombres, cuando se supone que se ha dicho que hay 11.000, entonces es mucho más difícil que se pueda pasar nada por ahí. No solamente inmigrantes ilegales, estoy hablando de droga también, o de armas. Es mucho más difícil. Entonces, tercer paso, para que tú veas que no son cosas improvisadas, es producto de una línea estratégica claramente definida del presidente. Hace así entonces, y recaba el apoyo de los partidos políticos, ¿verdad? Es como una agenda estratégica. Sí, que por cierto, hay que decir también que la mayoría de los partidos, por no decir todos, han apoyado. ¿Pero han apoyado qué? Han apoyado la actitud del presidente que, empoderado de sus facultades, ¿verdad?, ha decidido defender los intereses nacionales. No es una guerra, los intereses nacionales, ¿verdad? Y tanto el Congreso de la República como el poder y los tres poderes del Estado existen para eso, para la consecución de los objetivos nacionales que conforman los intereses nacionales, ¿verdad? Para eso que existen, para eso es que existen. Y él es el jefe del Estado. Y entonces se ha empoderado, para usar una palabra moderna, se ha empoderado de esas facultades. Y lo ha hecho perfectamente. Óigame, todos son pertinentes, en pleno derecho, pertinentes. Y hasta diría yo, oportuno. ¿Verdad? Aunque ahí me paro, porque yo creo que debió hacerse antes. No solamente en su gobierno, sino mucho antes. Porque debo decirte, en defensa de las Fuerzas Armadas, y tú dices, bueno, es muy fácil pasar a otro defender, tiene que defender a las Fuerzas Armadas. Pero te voy a decir una cosa, de hecho y de derecho. Cuando yo era secretario de las Fuerzas Armadas, un funcionario que por respeto a que ya no está entre nosotros, ¿verdad? Pero está en la prensa, todo eso está en la prensa, lo que yo estoy diciendo, habló de esos problemas que pasan en la frontera, sobre todo la migración ilegal, que lo cual ya estaban negociando, que sé yo qué cosa. Y yo le dije que las Fuerzas Armadas no debía hablar, porque la Constitución, ¿sabes lo que dice la Constitución? Que es otra cosa que tenemos que decir nosotros, que hay que decir a la gente. La Constitución dice que en ningún caso las Fuerzas Armadas, que son fundamentalmente obedientes, pueden deliberar ni aún en su propia defensa, ni aún para sus propias intríngulis, el propio intríngulo de su estructuración, ¿verdad? Pero yo le respondí y le dije, mire, el culpable de lo que está pasando en la frontera y de lo que ha pasado y de lo que pasará si no se hace es la ausencia de la articulación de una política de Estado, de una política migratoria, de una política haitiana, de una política fronteriza para guiar el comportamiento de los soldados. Porque los soldados lo único que saben es que están ahí para defender eso, para defender la República Dominicana. ¿Pero guiados por qué política? Si nosotros no trazamos la política, las Fuerzas Armadas no trazan la política. Eso fue lo que dije, ¿verdad? Ya yo no estoy en la Fuerza Armada, soy un oficial retirado. Entonces, pasó eso. Y es la verdad. El Estado Dominicano ha sido incapaz de articular esas políticas. Y eso es la importancia que yo le doy. Esto que ha hecho el presidente Abinader podría ser, de hecho y de derecho, el inicio de la articulación de esa política que necesitan las Fuerzas Armadas para guiar su comportamiento en la frontera, ¿verdad? Y que no sea intuitiva, pero también, no solamente las Fuerzas Armadas, quiero decirte eso, pero también migración, también salud pública, también
todo el aparato del Estado necesita de política. ¿Cómo orientarse frente a la amenaza? ¿Para qué? Para cumplir sus tareas de una forma eficiente. Necesita de guiarse a política. Entonces, todas estas medidas, las que están y las que faltan por estar, ¿verdad? Entonces, puede ser, por fin, el inicio de esa política, ¿verdad? Y de hecho, yo te digo una cosa, la veo con buen pie. O sea, está haciendo lo que hay que hacer. Yo digo, del mismo modo, sin implicaciones a terceros, como dice el título aquel de la película. Óyeme, que las Fuerzas Armadas también, como yo conozco la estructura, conozco los mandos, ¿verdad? Sé que están haciendo lo que tienen que hacer. Y lo harán lo mejor posible, porque eso es parte del ethos militar, ¿verdad? Y lo están haciendo bien, porque no están abusando de nadie, no están violando los famosos derechos humanos, porque eso es otra cosa que tiene que ver. Ese grupito ínfimo, que no está en determinar la defensa de la dominicanidad, ese grupito, entonces ha preparado un discurso. Entonces, el que es dominicanista, el que se siente orgulloso de ser dominicano, entonces resulta que primero trujillita, después fascista, hasta hitleriano, racista, xenófobo. ¿Pero qué? Racista. ¿O tú crees que nosotros, el dominicano, ¿verdad? Y le digo negro porque, no, ahí está Soto negriando. No. ¿Tú sabes qué? Nosotros no podemos ser racistas. ¿Tú sabes por qué? ¿Qué porcentaje tú crees de la población dominicana, ahora en la época de las estadísticas, que es mulata? ¿Qué porcentaje? ¿Es más del 70%, 80%? Si acaso, porque aquí, en la República Dominicana no es blanco ni hay negro. Somos mulatos, ¿verdad? Somos mulatos en ese porcentaje. General, entonces, República Dominicana, ¿cuáles son los pasos que debe seguir dando en esta coyuntura que tiene Haití, que no tiene una cabeza porque el presidente... No, es que no existen. Esa es otra cosa. El presidente lo asesinaron. Yo he oído figuras relevantes de la vida nacional hablando de que no, lo que hay que intensificar las labores diplomáticas, el intercambio diplomático. ¿Pero con quién? Si el Estado no existe. Hay que dialogar. Pero es que no hay con quién dialogar. No hay con quién dialogar tampoco, ¿verdad? De ahí la pertinencia que te dije del llamado a la comunidad internacional. Pero si nos llevamos del día a día, de lo que está pasando ahora, ¿verdad? Y los titulares de los periódicos. La comunidad internacional soltó en banda a Haití. Sí, porque el subsecretario de los Estados Unidos dijo que ellos no se van a... Sí, pero hay que leer claramente lo que está diciendo él. Sí. Y fíjate, ahí hay pistas. Ahí hay pistas para tú saber. Como se decía antes aquí, hay que saber leer entre líneas. Primero, su secretario de Estado. ¿De qué? ¿En qué sector trabaja él? Dentro de la Secretaría de Estado. Él es para asuntos de narcotráfico y de la DEA. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que en la óptica de los Estados Unidos, ese sigue siendo una valencia muy importante. Y está diciendo también que eso es parte del problema, ¿verdad? Porque ellos tienen una serie de misioneros presos. Ajá, tienen unos misioneros presos. Pero vamos a hablar de droga. Vamos a entregarle 16 vehículos de 80 que le vamos a dar a la policía haitiana en medio de ese tumulto. Segundo cosa que hay que leer ahí, que hay que leer entre líneas, haciéndote una advertencia. Como decía Lord Halifax, el padre de la diplomacia moderna en Inglaterra, a raíz de la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú sabes lo que decía él? Que Inglaterra no tenía ni amigos ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes. Eso hay que saberlo. ¿O tú crees que la política norteamericana o la política china está cimentada en la solidaridad, que nosotros somos amigos y para resolver el problema de la República Dominicana? Es para la consecución de sus intereses. Entonces, el segundo punto, ese señor dice eso, lo que dijo. En Haití, ojo,
en Haití entregando esos vehículos, ¿verdad? Pero él se abroga una calidad que él no tiene, porque él habla en nombre, búscalo textualmente, él dice en nombre de la comunidad internacional. ¿Cuál es la comunidad internacional? La que nosotros manejamos y ellos manejan, ¿verdad? Realmente, Estados Unidos, Canadá y Francia, ¿verdad? Esa es la comunidad internacional. Esa es la comunidad internacional. No. ¿Tú me entiendes? No dice una palabra de los secuestrados. Y lo que dice es, según el texto que yo leí, que ellos siguen preocupados por la seguridad haitiana. Pero hoy o ayer, bueno, si el viernes o el jueves y el viernes, resulta que ya hay un mandato de la Secretaría de Estado invitando a los ciudadanos norteamericanos y canadienses que salgan del país. ¿Me explico? Entonces, si tú tomas eso, te das cuenta que hay algo, no que huele mal en Dinamarca, hay algo que la intuición nuestra no capta. No capta. ¿Cuál es el propósito para los Estados Unidos? Desentenderse de ti. Pero hay cosas que nosotros no prevemos. Por ejemplo, la gente no sabe la distancia que hay desde Guantánamo a la mole de San Nicolás en Haití, que se puede ver físicamente y tú ves las luces, ¿verdad? Y ahí hay un emplazamiento de poder de los Estados Unidos, que no solamente controla el canal del viento y de Jamaica, que es un interés estratégico muy importante, sino que eso está, para darte una idea, así, a 10 o 15 minutos menos de vuelo en un avión de alta velocidad y el vuelo de un misil de Haití, por favor. Entonces hay que usar la República Dominicana, como han especulado, para intervenir a Haití. Un disparate. Eso es un disparate. Entonces, los Estados Unidos están haciendo, en base a sus intereses, lo que ellos creen. Y nosotros tenemos que hacer, para defender la integridad de la República Dominicana, lo que debe hacer. Ante eso, que es tu pregunta, ¿verdad? ¿Qué debe hacer el presidente? ¿Verdad? Yo no soy quien para decir lo que él debe hacer, ¿verdad? Pero lo que hay que hacer es endurecer la medida. No aflojarse, ¿no? Endurecerse. Entonces, no hay apoyo en esas instancias, ¿verdad? Entonces, no solamente buscar apoyo en otro sitio para la República Dominicana, sino simplemente plantarnos en 20, ¿verdad? Para ponerte un ejemplo. Es un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo. Hay 11,000 hombres, ¿verdad? Si hay que meter 15,000, nosotros estamos en capacidad de hacerlo. Y te lo digo yo, estamos en capacidad de hacerlo. Sin descuidar la retaguardia, porque nosotros tenemos un problema de retaguardia. Nosotros tenemos un problema de fronteras interiores. Las fronteras son 388 kilómetros, creo. ¿Verdad? Son 388 kilómetros. La línea divisoria, la línea territorial. Pero esa misma frontera, de una manera multidimensional, le cruza por arriba. Ahí está la frontera también, el registro civil. La frontera le cruza por arriba a las escuelas, le cruza por arriba a los hospitales, le cruza por arriba en los pueblos turísticos, le cruza por arriba a la agricultura y le cruza por arriba a la empresa. ¿Verdad? Entonces, esos también son fronteras que no podemos descuidarnos. No podemos descuidarnos. No es que vamos a iniciar una cacería de brujas, pero tenemos que cuidar la frontera. Y hacer lo que están haciendo. Por eso te digo que son pertinentes. Se van a comenzar a contar, ya comenzaron a contar los haitianos, pero no los legales, ¿verdad? Sino los ilegales también. Yo vi ahí, no sé si me equivoqué, el ministro de Interior en una reunión con los gobernadores, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a contarlo? Eso se necesita, es un procedimiento especial. ¿Quién tú crees que va a hacer ese procedimiento? Las Fuerzas Armadas y la Policía, junto con Migración y las demás agencias, para usar una palabra, el DNI, etcétera, etcétera. Pero hay que contarlo. Y cuando el dominicano se entere
de cuánto ilegal hay aquí, ¿verdad? Entonces se va a dar cuenta, ¿verdad?, del gran problema, del gran crimen. ¿Tú sabes por qué crimen? Aunque sea una palabra dura, crimen. Ese crimen. ¿Tú sabes por qué? Un crimen partícipe de muchos gobiernos. ¿Tú sabes por qué? Ese crimen. Porque ese es un crimen contra la población dominicana y peor aún, contra la parte más deprimida de la población dominicana, el 70%, el país grandote. Porque hay 3 países aquí, ¿verdad? Uno chiquitico, de los afortunados, la clase media más o menos un 30%, pero el 70% es la República Dominicana postrada, que necesita educación, necesita salud, necesita trabajo, y eso es el crimen, porque nuestra democracia está elaborada, que ha costado muchísimo sacrificio para defender a esa gente, para defender a la mayoría de la República Dominicana. Entonces, esa migración ilegal lo que le está quitando a los dominicanos, que son los dueños de esa democracia, los herederos de democracia, esas facultades. Por lo tanto, hay que custodiarla, hay que reforzarla. Cada ciudadano, como decía Luperón, tiene que ser un soldado de la República. Muy bien. Muchas gracias por el honor de acompañarnos. Gracias a ti. Para ilustrar a la población con esa profundidad que usted lo hace en su calidad de alto mando militar, retirado, y de intelectual historiador. Y de dominicano, sobre todo dominicano. País, exacto, dominicano, sobre todo dominicano. Esferas de poder se siente más que satisfecha por su comparecencia, y me imagino que los televidentes también estarán solosados por todas esas explicaciones tan llanas y comprensibles que usted le ha dado aquí. Como dirían los cibaeños, alguno. Muy bien. Gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el exministro de Defensa y destacado historiador dominicano, el general retirado José Miguel Soto Jiménez. Regresamos en breve. Una empresa cede sus facturas pendientes por cobrar o cualquier otro derecho pecuniario de su actividad comercial a una entidad financiera o persona dedicada a estos fines a cambio de una retribución.